Y a esta hora de la tarde le presentamos las declaraciones del jurista y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las declaraciones entonces del doctor Robert Goldman, ofrecidas en la sede de la Comisión de la Verdad esta mañana en San Isidro. Como jurista, usted publicó el año 94 un informe. Sí. Sabiendo que hay hechos en el Perú que pueden ser calificados como típicamente terroristas, pero en ese informe usted también habla de la aplicación del derecho internacional humanitario. Sí. Es decir, que habría otros hechos que caerían bajo el derecho internacional humanitario. ¿Podría usted explicarnos? Bueno, nuestro grupo tomó la posición que existía en la época un conflicto armado interno que se caracteriza por el uso del terrorismo. Entonces, hoy en día, después del 11 de septiembre, frecuentemente en muchos países se califica en personas involucradas o alzados en armas como terroristas. Hay que entender que históricamente, tanto en conflictos armados internacionales como en conflictos armados internos, se habían caracterizados por el uso de terrorismo. Nadie podría decir que la Segunda Guerra Mundial no era una guerra, en el sentido del derecho, en derecho internacional humanitario, pero fue caracterizada, por ejemplo, por el comportamiento de los alemanes, por el SS, y por los japoneses durante su ocupación, por crímenes sistemáticos contra poblaciones civiles. Entonces, que pueden ser caracterizados como el uso de terror. No cabe duda, entonces, a mi juicio y a mi grupo, que existía dentro del concepto del artículo 3 común, un conflicto armado interno, que se caracterizó por agentes del Estado, como la Grupo Colina, que utilizó cosas que son proscritos por el artículo 3 común, tanto por la Convención Americana. Pero una de las razones que nosotros hemos dirigido y aplicado el derecho internacional humanitario fue para dirigirnos a los grupos alzados en armas. Porque técnicamente, desde la perspectiva de derechos humanos, hay responsabilidad del Estado, o solamente se puede hablar de violaciones clásicamente de derechos humanos, cuando hay responsabilidad estatal al nivel internacional. Y obviamente las actuaciones de grupos alzados en armas no son atribuibles al Estado, no responde el Estado. Por ejemplo, el Estado colombiano no responde por lo que hace la FARC. Pero sí la FARC, por ejemplo, tiene que responder a grupos paramilitares por violaciones de derecho internacional humanitario. Y lo importante, muchas de las actuaciones, tanto por grupos como las FARC o las Parras en Colombia, como de Sendero y MRTA acá, son crímenes internacionales que involucran su responsabilidad internacional penal. Entonces la comisión trató de ser, mi comisión, de ser equilibrado y para decir a todos, el Estado tiene el deber y el derecho de protegerse y proteger a la población civil, pero no puede justificar el uso de medios y métodos en violación tanto de las obligaciones bajo derecho internacional humanitario como derechos humanos para liberar una guerra sucia, por ejemplo, caracterizada por actuaciones como lo que pasa con el grupo Colina en Cantuta, en otras cosas que pasaron y que está en el proceso de clarificar hoy en día en Colombia, en el Perú. Entonces, para nosotros, yo creo que la noción de aplicar el derecho internacional humanitario era para decir que hay responsabilidades al otro lado. Segundo, hay que entender que violaciones serias del artículo 3 común o de protocolo 2, aplicable a conflictos armados internos, y otros derechos identificados, por ejemplo, por la Corte para el ex Yugoslavia en la Haya, o hoy en día en el caso Tadić. Estas cosas que violan prohibiciones explícitas
son formas de terrorismo en el contexto de conflictos armados. Pero puesto que una parte comete violaciones del derecho internacional humanitario, no quiere decir que no existe un conflicto armado. Lo que dice que estamos enfrentando un tipo o personas que tienen responsabilidad potencialmente por haber violado crímenes internacionales, y por eso ha entrado en vigor hace un día, 2 días, la Corte Penal Internacional. Entonces, eso realmente el grupo se ha utilizado. Hemos dirigido esencialmente, porque nuestro mandato en 93-94 fue entregar un informe para evaluar la administración de justicia del gobierno y formular sugerencias en cuanto a la administración de justicia y en particular la legislación antiterrorista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado la legislación peruana referida a la lucha contra el terrorismo. Sí. Jueces en el Perú han advertido que se podría dar el caso de que quienes están condenados por el terrorismo y han cometido acciones violentas contra la sociedad puedan salir en libertad, precisamente por el cuestionamiento que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su opinión? No, la Comisión, déjeme estipular bien, porque la Comisión en los casos ha formulado doctrina, como la Corte en cuanto a traición a la patria, que era inadmisible de utilizar fueros militares para procesar a civiles, y sobre todo en la época el uso de los jueces sin rostro, y otro tipo de violaciones por parte de la investigación, por Dincote, y otras aberraciones del debido proceso. La Comisión ha recomendado que se tomen las medidas necesarias para reformar las leyes. La Comisión jamás ha dicho que hay que poner en libertad a las personas. Lo que pasa, estamos enfrentando un problema donde las personas que han sido sometidos a estas leyes han sido privados de un juicio justo. El problema ahora es cómo resolver el problema. Mi comisión sugirió en 94 que cualquier persona que ha sido condenado bajo estas leyes deben tener sus sentencias o la condena revisadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de la Nación, para tratar de garantizar que todo estaba bien. Pero obviamente subsiste un problema. Esto es un problema global. Dentro de ese problema son los inocentes. Obviamente ha habido personas sujetas a procesos que presuntamente han cometido crímenes atroces. Sabemos eso. Pero hay que sanear el problema de los procesos, pero el enfoque del día de hoy y de mañana y de la audiencia no es tanto el problema global, pero el problema de las personas que eran claramente inocentes, procesadas, condenadas y realmente ha pasado tiempo injustamente encarceladas, y cómo se puede, por ejemplo, remediar esta situación. Pero la Comisión no ha dicho, ni la Corte en Castillo Petrus, porque esto fue distorsionado por el gobierno de Fujimori para tratar de sustraerse de la competencia de la Corte, por decir, la Corte ha ordenado que hay que poner Castillo Petrus y todos en libertad. No, no es lo que dijo la Corte. La Corte dijo que hay que reprocesarles de nuevo en un corte civil con todas las garantías de debido proceso. Jamás ha dicho ni la Comisión ni la Corte que el remedio es para dejar en libertad a esas personas. Pero es distinto, como yo digo, de personas que son claramente inocentes. Sí. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes en la Comisión Interamericana del trabajo que viene desarrollando hasta ahora la Comisión de la Verdad aquí en el Perú? ¿Sienten ustedes que hay efectivamente una respuesta positiva de la sociedad peruana, del gobierno? ¿Cuál es la valoración que hasta ahora tienen ustedes de este trabajo? Bueno, tuvimos el gusto de recibir
Sofía en la última sesión de la comisión en Washington, cuando tenía la oportunidad de explicarnos el mandato y cómo está realizando en la práctica las operaciones de la comisión. Yo puedo decirle que tiene el respaldo total de la comisión. Yo sé que nuestro presidente Juan Méndez estaba acá y también ha expresado lo mismo. Yo creo que realmente es un grupo extraordinario, es un buen staff y yo creo que en las opiniones públicas, las encuestas, que se goza de un prestigio enorme y está desempeñando sus funciones en una manera ejemplar. Con todo eso son cosas difíciles. Hemos visto en la comisión a lo largo de los 42 años de nuestra existencia, hemos visto las operaciones de las comisiones en Chile, en la Argentina, en Salvador, en Guatemala y todo. No es trabajo fácil, no es trabajo fácil. Pero ojo, no debe politizar lo que hace. No debe politizar. Esto realmente es una tarea que realmente no es política y hay que a veces, para llegar a la verdad, a veces es mala noticia para algunos políticos o las personas en la vida política. Pero ese es un grupo que realmente que ha operado con toda nuestra confianza y yo creo que hay que respetar las recomendaciones que van a entregar al gobierno y al país